a los sueños que alimentan el alma, nunca los confundas con realidades vanas. Aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco y no los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos volando tocarás las estrellas y el viento susurrando te contará secretos que para ti ha guardado. Y sentirás tu cuerpo con caricias bañado de alma que despierta estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubriremos que podemos vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Esto encaja perfectamente para el enfermo del Parkinson y no quiero dilatarme más y simplemente presentar pues, a un amigo, al doctor Aguilar, que nos ayudará. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué vamos a hablar? ¿Lo sabéis? Hombre, veis el título y dice las caras de la enfermedad de Parkinson. Esto es lo que me pidió él, sí y no, sí y no. Él me escuchó una charla y me dijo, me ha gustado esta charla, pero esa charla de aquel día yo la he cambiado un poco, ¿no? Y pues vamos a hablar de vosotros. Las caras del Parkinson sois vosotros. Cada uno podría mirar al compañero que tiene la flor en la mano y diría, aquí tengo la cara del Parkinson, ¿no? Es decir, somos personas que vivimos, que seguiremos viviendo con ilusión, que conseguiremos sueños, porque los sueños y las utopías yo pienso que son algo que se puede conseguir, es un tema de ir trabajando, y vamos un poco a concretar cosas, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Todos lo sabéis, os lo han dicho muchísimas veces. Es una enfermedad neurodegenerativa. Neuro quiere decir que es del sistema nervioso central. Sí, es de nuestro sistema nervioso central, de aquello que tenemos todos, de nuestro cerebro, de nuestro tronco del cerebro. Es una enfermedad que nace aquí. Y es degenerativa, y esa palabra nos asusta un poco. Pero tendría que asustarnos poco. Poco porque en el proceso de la vida todos nacemos, todos morimos, todos crecemos y maduramos y todos degeneramos. Y eso es el proceso vital, es esa curva de que subes para arriba y luego te bajas para abajo. Y uno dice, los niños se parecen a los mayores en la postura que adoptan, en nada más. Al final esa postura diríamos fetal. Pero el proceso degenerativo todos lo tenemos. La sustancia negra, este lugar donde hay las células dopaminérgicas, las células que nos van a dar esta sustancia fantástica, pues todos a partir de una determinada edad vamos perdiendo neuronas, vamos perdiendo sustancia negra. Lo que ocurre, la diferencia, está en que las personas de Parkinson pierden más. Es un tema de cantidad. Y que pierden demasiado pronto. Y que muchas veces una persona joven, 40, 50, 60 años, que no tendría por qué tener ningún tipo de manifestación, porque ha perdido pero poco, por determinadas circunstancias ha perdido más. Es decir, que vamos a hablarnos de que más que menos todos tenemos una disminución de nuestra sustancia negra, de nuestras neuronas dopaminérgicas, es decir, que todos potencialmente, si viviéramos muchísimos años, pues posiblemente podríamos desarrollar síntomas de la enfermedad, o síntomas de este proceso. Este sería el primer concepto. El segundo, es una enfermedad multisistema. ¿Y eso qué significa? Es una palabra muy rara. No, significa que nosotros somos como uno de estos coches magníficos que puede haber aquí en el paseo. De hecho, de coches de todo tipo, pequeños y grandes. Hay Toyotas, hay Mercedes, hay 600. Es decir, cada uno de nosotros somos como un coche. Pero cada uno de nuestros coches tiene más o menos lo mismo. Tiene aceite, tiene gasolina, tiene aire, tiene agua, tiene líquido de frenos. Es decir, que nosotros, para funcionar perfectamente bien nuestro coche, nuestro cuerpo, necesita que todos y cada uno de estos depósitos estén llenos de sustancia normal. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que la enfermedad de Parkinson tiene un defecto en la sustancia negra, en las neuronas dopaminérgicas, es decir, que uno de estos depósitos está un poquito vacío.
Pero en realidad, cuando decimos que es una enfermedad multisistema, quiere decir que además de este depósito, hay otros depósitos, hay otras sustancias que también fallan. Es decir, en las personas con enfermedad de Parkinson hay un defecto de dopamina, pero también hay un defecto de acetilcolina, hay un defecto de serotonina, hay un defecto de noradrenalina. Y esto justifica que la enfermedad sea tan complicada de tratar. Porque si todo fuera tan sencillo como solamente afectación del sistema dopaminérgico, posiblemente cubriendo ese defecto, esa enfermedad se podría solucionar de una forma mucho más sencilla. Pero tengamos presente que es una enfermedad que no solamente es del sistema dopaminérgico, sino también hay otros sistemas afectados. Y, como todos bien sabéis, la enfermedad de Parkinson no es solamente temblor, no es solamente lentitud, no es solamente rigidez, no es solamente una alteración de la marcha, sino que esa enfermedad tiene muchísimos síntomas aparte de estos que hemos comentado. Y esto realmente es importante que ahora lo tengamos presente y que lo recordemos un poquito. La enfermedad tiene dificultad en la movilidad. Y todos sabemos que la enfermedad de Parkinson puede debutar como lentitud en el inicio del movimiento o bien en el desarrollo del movimiento. Y sabemos que esa lentitud puede traducirse en el caminar y muchas veces tropezamos y podemos llegar a caer. Las caídas pueden ser frecuentes cuando la enfermedad avanza. Algo importante dentro del contexto de enfermedad del movimiento. Sabéis que cuando la enfermedad avanza hay momentos en que uno sube y otro baja, lo que llamamos las fluctuaciones. Hay momentos que estamos bien, el on, como si abriéramos la luz de esta sala, otros momentos que estamos off, como si cerráramos la luz y nos quedáramos totalmente a oscuras. Cuando estamos en on, funcionamos bien, nos movemos bien, nos vestimos bien. Cuando estamos en off, muchas veces necesitamos de la ayuda de los demás. Pero también hay una cosa que todos conocéis. Ahora, en este momento, veo que todos estáis quietecitos. Y estáis, muchos en on, pero estáis quietos. Pero sabéis que una de las manifestaciones características de la enfermedad de Parkinson es que uno se mueva demasiado. Es decir, que pase de no moverse nada en el momento off a moverse en exceso. ¿Vale? Si ya tenemos distintas manifestaciones de movimiento en cuanto a defecto, es decir, poco movimiento y exceso de movimiento. Y sabemos que todo eso nos influye en las actividades del día a día. Podemos tener dificultad en el vestirnos, en el lavarnos, en el quedarnos en la cama. Todo esto a consecuencia de ese defecto de movilidad. Pero también comentamos que en la enfermedad de Parkinson puede haber dificultad para comunicarse, para expresarse. Muchos de vosotros habláis demasiado flojo. A veces, en algún momento del día puede ser tan flojo que sea prácticamente incomprensible. Y este es un concepto muy importante, es decir, comunicarse, poder hablar, que los demás te escuchen y te entiendan, que tú puedas expresar tus sentimientos, esto es fundamental. Y en la enfermedad de Parkinson, este es un tema que vale la pena que lo recordemos porque luego pensaremos en cómo tenemos que abordar la enfermedad. Si ya hemos dicho trastornos del movimiento, trastornos de la comunicación. Pero algunos de vosotros me decís, es que a mí cada día por la noche me sale un poquito la saliva. Hay otros que dicen, la saliva me sale incluso de día, y otros incluso me ensucio la camisa. Y esto es muy molesto, es muy desagradable. ¿Por qué nos pasa esto? Porque tenemos un exceso de salivación, pero también porque tenemos un defecto de tragar, un defecto de deglutir. Y algunas personas nos lo dicen. Cuando yo empiezo a comer, me entra un poquito de tos, sobre todo si tomo líquidos. Luego, ese concepto de la disfagia, de la dificultad para tragar, también es un tema importante. Porque a veces, estos resfriados repetidos en personas con Parkinson ya un poquito más avanzados, pues no son nada más y nada menos que dificultad para tragar y un poquito de infección en el pulmón por ese problema. Pero hay otra cosa importante, y que hay personas que lo viven muy mal, que es el estreñimiento, la constipación. Es decir, hay gente que va muy ligerito, pero en general
la mayor parte de personas con Parkinson tienen dificultad en la evacuación. Les cuesta un poquito. ¿Y eso debido a qué? Debido al proceso de la edad, debido al proceso de la enfermedad, debido a la inmovilidad, a la falta de ingesta de líquidos, como agua, a veces bebemos pocos líquidos, problemas en la dieta, no comemos la dieta más apropiada, y todo ese conjunto, unido a los medicamentos, hace que haya personas que realmente ese hecho del estreñimiento lo vivan fatal. Y esto es importante. ¿Por qué es importante el estreñimiento? Aparte de la vivencia que uno tenga, es porque cuando uno está estreñido, las pastillas no llegarán a su sitio en el tiempo adecuado ni en el momento adecuado. Otro problema, hay quien se queja de que se le escapa el pipí. Y hay quien, por el contrario, dice que le cuesta orinar. Y muchos hombres son mal diagnosticados de tener un síndrome prostático a consecuencia de esos problemas de la orina. Es decir, uno parece que tenga que ir muchas veces al lavabo y sea porque la próstata se ha hecho grande y en realidad puede ser a consecuencia de la enfermedad de Parkinson. Son cosas que hacen, como podéis ver, que esa enfermedad sea complicada de manejar. Y luego, algo importante también, muchos de vosotros os quejáis de dolor. El dolor es la queja más importante de nuestra sociedad. La mayor parte de personas viven momentos de dolor, pero dolor crónico lo viven sobre todo las personas de edad avanzada, los mayores. Las personas de más de 65 años, casi el 60% tienen algún tipo de dolor. Y las mujeres que viven más años tienen más dolores que los hombres, si lo pasan peor. Pues la persona que tiene Parkinson y además se hace mayor, como el Parkinson lleva inmovilidad, eso también puede generar dolor. Y a veces esas distonías, esos movimientos anormales cuando estamos en el momento bueno, también son extremadamente dolorosas. Y no es extrañar que a veces alguien con Parkinson, la única queja que tenga es que me duele el pie, que me duele el pie, que me duele el dedo gordo del pie, porque se te pone muy tenso y no puedes ponerte el zapato. Y eso realmente genera dolor. Es decir, el dolor tiene que comentarse porque es otro síntoma importante de la enfermedad. Otro problema que puede tener la persona con Parkinson es el defecto en la sexualidad, es decir, algunas personas que se quejan de poco deseo de tener relaciones de pareja, o bien que cuando quieren luchar o cuando quieren hacer su relación de pareja, pues a veces el miembro no funciona lo suficiente, no se pone nudillo o no se mantiene. Pero esto es una parte de la historia, porque hay algunas personas afectadas de Parkinson que lo que tienen muchas veces a consecuencia del tratamiento farmacológico que reciben es un exceso de deseo sexual. Y quieren muchísimas relaciones, se ven como muy jóvenes. Me decía ayer una mujer, es que mi marido, desde que está tomando estas pastillas, son 3 veces cada día que él quiere tener relaciones de matrimonio. Dice, claro, yo estoy un poco ya, un poquito atosigada, me decía la mujer. Ese hombre habitualmente tenía una relación cada mes. Ha pasado de una relación cada mes a querer tener relaciones cada día. Estamos hablando de excesos y que cada caso se tiene que valorar. Pero es importante que ustedes lo sepan esto, porque van al médico y a veces no lo dicen. Yo lo noto, pasa algo en esa pareja, pero no me cuenta nadie nada. Yo siempre les meto la cuña y digo, ¿cómo va el sexo? Va. Y luego ya aparecen las caras sonrojadas, ya se dicen las cosas como tienen que ser, pero es importante que ustedes estas cosas las manifiesten. Porque las mujeres muchas veces se callan por miedo a que luego el marido cuando salgan les pega una bronca. Es decir, ese tema es otro tema que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero también hay muchas personas con Parkinson que tienen piel seca, reseca y muchas veces exceso de grasa. Y eso también es un elemento de la enfermedad. Tampoco es raro tener demasiado frío, demasiado calor, porque hay una disregulación del sistema de acomodación a la temperatura. Puede haber dificultad respiratoria. Yo me acuerdo de un señor, no, más de uno, que me han venido a la consulta estando todo el día así. Pero eso no un momento, un día, otro día, una semana, un mes. Eso es excepcional. Pero muchas veces eso también tiene que tenerse en cuenta, porque no es un problema respiratorio, sino puede estar relacionado con la propia enfermedad, puede estar relacionado con algunos de los fármacos que se está tomando. Y eso es conveniente que ante estas situaciones los médicos de
cabecera, cuando os atiendan los especialistas, lo tengan presente. Algo realmente que parece excepcional, pero que ha habido algunas de las personas, no sé si algunos que están aquí, que nos lo han comentado, ver doble. A partir de un determinado momento, empezar a ver doble imagen. Y van al oftalmólogo y no encuentra absolutamente nada. Y a veces, tal como ha venido, se va. Lo digo para que también lo tengan en cuenta, es decir, una visión doble tiene que contemplarse lo que dice el especialista en oftalmología, lógicamente, para corregir lo que sea corregible, pero también no os extrañe si al final os digan que esto es propio de la enfermedad. Y es cierto, es algo que se ve con una cierta frecuencia. No hablemos, por decir que no olvidemos un tema importantísimo, que es el sueño. Nosotros recordamos el día, es muy bonito, el día nos cuesta muy fácil, lo contamos, pero, y los médicos lo tenemos que tener muy presente, la noche puede ser fatal. Es decir, la noche de la persona con Parkinson puede ser una noche muy difícil. Difícil para él y para el que la acompaña. ¿Por qué para él? Porque el sueño se interrumpe muchas veces, porque tiene muchísimas pesadillas, porque tiene inquietud en las piernas y necesidad de moverlas. Es decir, y además, como estás en una situación muchas veces off, no puedes moverte en la cama. Es decir, la necesidad de querer levantarse y no poder hacerlo. ¿Qué significa? Llamar al cuidador. El cuidador luego se le rompe el sueño. O bien, muchas veces el paciente con Parkinson por la noche sueña con voz alta y pega gritos y asusta y da patadas y se cae de la cama. Sí, son una serie de problemas que vale la pena contemplarlos y tratarlos de forma adecuada. Y algo que siempre asusta mucho, el tema del deterioro cognitivo, de las funciones intelectuales, de los fallos de memoria. Las personas que tenéis enfermedad de Parkinson, muchas veces tenéis dificultades en la memoria, en la atención, en la concentración. El pensamiento os va un poquito lento. Pero esto no impide que podáis hacer absolutamente todo en esa vida y llegar a alcanzar las máximas cotas, incluso las cotas de poder. Es decir, no podemos empezar a recordar personas que con toda su enfermedad de Parkinson han ocupado lugares preeminentes dentro de una nación hasta sus últimos días y lo han hecho más o menos bien, yo diría correctamente bien, en su mayoría. Es decir, que esos pequeños trastornos de tipo cognitivo no os impiden a vosotros ser personas con todas las capacidades para vivir en sociedad y hacerlo de una forma exitosa. Pero es cierto, es decir, lo mismo que hay dificultad para el movimiento, también hay dificultades para las funciones intelectuales. Y a veces vuestro ritmo es un ritmo un poquito más lento, pero ya os digo que eso no tiene por qué ser un inconveniente. Y es cierto también que como sois personas que como todos vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores, a partir de los 65 años aumenta la posibilidad de tener un Alzheimer. Y de eso la enfermedad de Parkinson no se escapa. Con lo que prácticamente el 20-25% de la población de más de 65 años va a tener trastornos cognitivos importantes y un porcentaje de más del 10% va a tener demencia. Y en algunos casos va a haber una coincidencia entre persona afectada con Parkinson y persona afectada con demencia. También es cierto que hay un grupo pequeño, relativamente, de enfermos que desarrollan una extensión de su proceso de Levy y hacen una verdadera enfermedad de los cuerpos de Levy. ¿Vale? Es decir, que todo esto lo tenemos que tener presente. Y para terminar, muchas veces la ansiedad, la depresión son signos realmente importantes para nosotros. Muy bien. Yo pediría ahora que todos levantáramos los brazos hacia arriba y enseñáramos la flor, ¿dónde? Para arriba. Muy bien, si yo estoy viendo ahora aquí, esto de la flor que estamos, ya podéis bajar, aproximadamente el 50% de los que estamos aquí somos personas afectadas de Parkinson y el 50% son amigos, compañeros o personas que nos acompañan aquí pues por gusto, por daros el soporte que necesitáis. No me gustaría que esa primera diapositiva que os he dado, ahora todos estuviéramos nerviosos, preocupados, de qué mal es nuestra enfermedad. No, esto es lo que hay y lo que he intentado simplemente hacer un recordatorio, sobre todo no por los afectados, que lo sabéis bien, sino por la gente que os acompaña. La depresión es muy frecuente y esto
es un poquito el dibujo de toda la vida, ¿no? Es esta sustancia negra, que es la que está, un poco para que nos lo entendamos todos. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad del cerebro, propiamente dicho. Diríamos que no. La enfermedad no está en el cerebro. Si vosotros os imagináis un árbol muy grande, la copa del árbol es el cerebro. El tronco es lo que une la copa al suelo y luego por debajo hay las raíces. Pues en el tronco, en la parte alta del tronco, no en la copa del árbol, está el mesencéfalo, o bien lo que llamamos dentro de ese mesencéfalo la sustancia negra. Es decir, que las alteraciones de la enfermedad de Parkinson, fundamentalmente, en cuanto al sistema dopaminérgico, están en el tercio superior del tronco, en lo que llamamos la sustancia negra. Y esto es lo que se representa en este dibujito de aquí. Esto es una neurona. ¿Sabéis todos lo que es una neurona? La neurona en sí misma es un ser minúsculo que tiene absolutamente todas las capacidades. Pero una neurona sola, única, aislada, es una neurona que no sirve absolutamente para nada. Esto es como las personas, ¿no? Las personas cuando están solas, aisladas y no tienen una red de amistad, pues, hombre, sirven, porque son personas, pero realmente en este mundo una persona sola, aislada, prácticamente no puede hacer nada. Se muere, porque puede meditar muy bien, pero solo, sin una relación, es difícil. Bueno, vosotros ahora sois, por ejemplo, cantidad de neuronas, ¿no? Estáis aquí, estamos constituyendo un núcleo de neuronas, pero que estáis unidas, ¿no? No sé, os dais las manos un poco, nos damos las manos todos, a ver. Por ejemplo, ahora ya estamos más unidos, ¿no? Estamos todos unidos, ¿no? Luego ya podéis sacar las manos. Es decir, que realmente una neurona sola no puede hacer nada, neuronas unidas como vosotros podéis hacer muchísimo, ¿no? Y una asociación no es más que neuronas que se unen, ¿no? Para conseguir grandes objetivos. Una ciudad es gran cantidad de personas que se unen para conseguir una sociedad de bienestar. Y esto yo pienso que es importante recordar. Estamos hablando de esto. Esta es una imagen, un poco de recordatorio también, de lo que es el cerebro, visto de perfil, para que veáis lo que os decía yo de la copa del árbol, que es lo que está arriba, y veis precisamente en la parte del tronco, en la parte baja, estáis viendo lo que sería el núcleo de donde salen las neuronas dopaminérgicas. Esto es importante que también lo recordemos, es decir, lo que se produce en la sustancia negra, esta sustancia, la dopamina, no se utiliza abajo en la sustancia negra, sino que a través de una especie de tubitos va subiendo hacia arriba, hacia el cerebro, y llega a lo que llamamos el estriado. Y allí en el estriado, esta sustancia se libera poco a poco de esa primera célula, que es la que veis vosotros a vuestra izquierda, que es lo que llamamos la presinapsis, la neurona, la primera, la dopaminérgica. Vemos esas bolitas de color rojo, que es la dopamina. Esa dopamina se va liberando poquito a poco a ese espacio que es lo que llamamos la sinapsis. Y esas bolitas tienen que llegar hasta el otro lado, donde veis esa especie de marcas de color azul. Estos son lo que llamamos los receptores. Y esa sustancia, la dopamina, tiene que tocar a ese receptor para dar la señal y poder que esa actividad, lo que decíamos antes de tocar abrir la luz o cerrar la luz, ¿no? Es decir, la dopamina sería la sustancia que permitiría, al alcanzar esos receptores de color azul, abrir la luz y permitir una actividad normal. Mientras que si esos receptores no alcanza esa sustancia, la dopamina, pues en un momento determinado esos estímulos no llegan y no hay luz, sino que hay oscuridad. Vemos que hay otros sistemas, el sistema colinérgico, los cuerpos de Lewy, y aquí me gustaría que vierais vosotros un poquito la luz. ¿Veis esta imagen que estáis viendo aquí en la pantalla ahora? ¿Veis unas imágenes de color azul
y dentro del color azul vemos un color rojo y un color blanco. En la primera imagen que vosotros veis a vuestra izquierda, aquí tendríamos una persona afectada con Parkinson. ¿Y por qué sabemos que es una persona afectada con Parkinson? Pues porque veis que, aunque son dos ojitos blancos y rojos que parecen iguales, en realidad hay uno, que es el que está a vuestra derecha, que es un poquito más pequeño, menos activo que el que hay a vuestra izquierda. Luego vamos a ver, ¿qué significa esto? Esta es la sustancia, es la dopamina, digamos, es la sustancia que se ha formado en la sustancia negra cuando ha penetrado en el interior del cerebro. Aquí estamos viendo en el estriado la actividad de sustancia que hay a un lugar y otro. Esto es lo que os pasa a las personas con Parkinson en vuestro cerebro, que tenéis una disminución de producción de dopamina y se nota un poquito menos de actividad. Y si os fijáis, esto sería una persona controlada a lo largo del tiempo. Veis que al cabo de 1 año y medio se ha reducido un poquito más la actividad a derecha y izquierda, aunque se mantiene esta simetría. Y cuando han pasado 3 años, vemos que esta persona es una persona con una evolución normal. Vemos que se ha seguido disminuyendo la actividad en su cerebro de producción de dopamina. ¿Lo veis? Esto es una imagen bastante clara, ¿no? Si veis cómo a lo largo de 3 años una persona afectada de enfermedad de Parkinson va reduciendo, va disminuyendo poquito a poco la actividad de la dopamina. Lo que ocurre es que esto luego nosotros, gracias al tratamiento con los distintos fármacos que tenemos, podemos realmente corregir ese defecto. La enfermedad de Parkinson a veces tiene fluctuaciones y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta y que lo contemos a nuestros médicos para que nos hagan la corrección del tratamiento oportuna. Fijaros bien, todos sabemos que cuando estamos bien nos movemos bien y que cuando estamos mal temblamos más, estamos más lentos y estamos más rígidos. Pero lo que es importante es que identifiquemos que a veces nos pasan cosas que nadie